Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. A más de 3 décadas del conflicto del CENEPA, los veteranos de guerra de Ecuador, hombres que defendieron la soberanía nacional en uno de los episodios bélicos más duros de nuestra historia, siguen esperando un reconocimiento honorífico del Estado. Este viernes 16 de enero, los veteranos realizaron actos simultáneos en Quito y varias provincias para exigir que la Asamblea Nacional los reciba y trate el proyecto de ley de veteranos de guerra que ha estado estancado desde hace un año tras la objeción presidencial. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Vamos a conversar en esta tarde con Germán Páez Medina, el expresidente de la Dirección Nacional de Veteranos de Guerra del Ecuador. Qué gusto, gracias por estar con nosotros. Gracias, Gisela, por la invitación primero, con el saludo para su audiencia y para todos los veteranos a nivel nacional. Muchísimas gracias. Cuéntenos, ¿por qué los veteranos de guerra decidieron salir nuevamente a las calles para exigir ser recibidos por el presidente de la Asamblea Nacional justamente en este momento? Gisela, nuestra lucha empezó en el 2011. Luego, en el 2020, fuimos recibidos ya en la Asamblea Nacional presentando nuestro proyecto, el mismo que después de haber sido analizado en las diferentes temáticas, se procedió a dar paso en el 2024. Para eso nos tardamos 4 años en justificar, en hacer regular lo que es el proyecto de ley, y se convirtió en una ley que fue presentada ya para tratamiento en la Asamblea. La misma que fue aprobada por unanimidad, aprobada ya la ley, por unanimidad de todos los asambleístas en la Asamblea Nacional, y lógicamente 112 asambleístas presentes que al expresar dijeron sin banderas políticas, sin conceptos, ideologías, lograron por primera vez en la historia del Ecuador aprobar en los tiempos una ley por unanimidad. Y eso es loable, esa es la esperanza, ese es el honor que busca el soldado. Usted me contó que hoy justo se cumple un año desde que se presentó la objeción presidencial y que pues no se ha tratado el proyecto de veteranos de guerra, ¿no? Llevan un año ya esperando. ¿Qué lectura hace usted de esta demora por parte del legislativo? Tal vez hay falta de voluntad política. Lógicamente, Gisela, de acuerdo a la Constitución, cuando una ley es aprobada, puede ser objetada o vetada por el presidente. En este caso fue objetada, no vetada. Y lógicamente, de acuerdo al artículo 138 de la Constitución del Estado, dice que hay que esperar un año para que sea tratada nuevamente. No la ley, sino simplemente hay 2 caminos: la ratificación o el allanamiento a la objeción presidencial. Sin embargo, en su tiempo, quienes hicieron el análisis de la ley ya aprobada por unanimidad, que pasó todos los filtros, parece que no midieron el objeto de la ley, el alcance y el espíritu de la ley, e hicieron objeciones indicando que hay una duplicidad con las leyes ya existentes y vigentes, tales como la ley de héroes y heroínas y la ley de gratitud del 95. La ley de héroes y heroínas es una ley nacional orgánica para cualquier ciudadano común, sea esto un sastre, un carpintero, no puede ser militar. No es combatiente necesariamente, pero dañaron en ese tiempo, dañaron al incrementar 2 transitorias en las cuales se incluían al estamento militar, que no era necesario. Ya lo hicieron, está vigente, y es una ley indemnizatoria porque el Estado tiene que planificar para darle la sostenibilidad económica a lo que llegaron a aprobar. La ley de gratitud del 95, en cambio, está segmentada a un grupo, a los que estuvimos en la zona oriental en combate directo. Entonces, lógicamente, usted sabe que primero el principio de equidad, de igualdad, debe ser para todos. Una ley es para todos, no solamente para un segmento. Pero, sin embargo, la aprobaron de igual manera. En este caso también es indemnizatoria, porque también tienen que prever pago de becas y todo lo que está aprobado dentro de esa ley. Nuestra ley es completamente diferente, obedece a los convenios internacionales que tiene firmado y es suscriptor el Ecuador, entre esos el convenio de Ginebra, en el cual específicamente determina lo que es un veterano de guerra. Y no es una ley económica, es una ley... Eso iba a plantear justamente, usted ha sido muy enfático en señalar eso, ¿no? Que esta ley no busca beneficios económicos. Así es. Entonces, explíquenos, ¿qué tipo de reconocimiento honorífico concretamente el proyecto para los combatientes? Ya, es una ley netamente honorífica,
honorífica, justo como usted dice. Los GAD, hemos conversado con los GAD, hemos conversado con diferentes autoridades, en donde está establecido una ley aprobada. Simplemente es una ley facultativa, no le dice darán, sino es facultativo de las personas que si quieren lo dan y si no, no. Por ejemplo, hablemos como ejemplo de una persona, de un soldado, un veterano de guerra que sea de Riobamba, pues su alcalde va a querer tener que su hijo de esa población, ponerle el nombre a una calle, ponerle el nombre a una plaza, eso no implica un gasto. Entonces simplemente ese es el honor que buscamos los soldados, cambiar a la población que tanto necesitamos ahora. Recordarán que cuando se ganó la guerra de Cenepa cambió la mentalidad de todos los ecuatorianos y por primera vez clasificamos a un mundial y estuvimos un país tan unido que simplemente todos trabajando en un solo puño, con un mismo criterio, podemos alcanzar todo lo que esté previsto, todo lo que se pueda dar a nuestro paso. Así es. ¿Qué mensaje cree que envía el Estado ecuatoriano cuando posterga o cuando ignora una ley que busca justamente lo que usted nos ha mencionado, reconocer a quienes defendieron la soberanía nacional en un conflicto armado? Lógicamente nosotros le vemos ya cuando fue aprobada por unanimidad, ya se convierte en un derecho. Pues pasó todos los filtros y lógicamente siempre mi mensaje para los asambleístas, cuando se legisla con transparencia, con honestidad, con claridad en las cosas, sin mentir a nadie, las cosas no está por verse de quién viene la iniciativa, pues está legislando para un país. Todo se puede alcanzar si todos manejáramos una sola bandera, un solo país. Lo que pedimos es los veteranos, ser reconocidos por honor. No queremos nada económico. Hoy fueron a hacer presencia en varios lugares estratégicos de diferentes ciudades en el país, ¿no? En Quito estuvieron en la asamblea. ¿Qué buscan con esa presencia, con hacer visible su pedido de esta forma? Gracias, Gisela. Hoy hemos empezado a hacernos visible, pero ya en forma firme, como acostumbramos a planificar los soldados. Estamos a nivel nacional, como demostramos un día. No necesitamos concentrarnos en un solo punto. Estamos demostrando que estuvimos presentes en grupos que es simplemente de presencial, no numérico, para decir aquí estamos a nivel nacional presentes exigiendo un derecho que ya fue aprobado. El mismo que debe ser ratificado porque hay ese compromiso moral y legal de la Asamblea. Quienes fueron reelectos fueron los que aprobaron, fue el 40%, son 61 asambleístas que al momento se encuentran aquí en esta Asamblea Nacional y es algo moral por el cual deben mantenerse en lo que ellos ya aprobaron y lógicamente quienes se integran a esos principios deben hacerlo de la misma manera. Ahora, ¿han tenido algún tipo de acercamiento formal con la presidencia de la Asamblea, con algunas bancadas? Sí, nosotros el formalismo es lo que caracteriza al soldado, ¿no? Hemos puesto oficios al presidente de la Asamblea Nacional desde el 2 de septiembre. ¿Y han tenido respuesta? Y no hemos tenido respuesta a la presente fecha. Ese fue el motivo que estamos haciendo lo presencial, porque él, de acuerdo al artículo 64 de la ley legislativa, tiene la obligación de él poner en el orden del día la ley. Pues hoy se cumple un año, como dice la Constitución, y él debería considerar eso, por respeto a todo un pueblo, porque tras nosotros hay un pueblo, hay familias y un pueblo que está pendiente de que se cumpla ese reconocimiento honorífico a sus soldados. ¿Y cree usted que existe el riesgo de que si esta ley no se trata pronto, se pierda una oportunidad histórica de reconocer justamente ese valor que tiene esa generación de soldados que hoy envejece sin haber recibido ese respaldo que es simbólico del país? Por supuesto, la preocupación más es que el tener dependencia ahorita ya de la parte política, ellos deben hacer una conciencia, actuar con sabiduría, pues no cuesta nada y no queremos ser una carga para el Estado. Lógicamente esperamos esa ratificación, confiamos que se ratifica, pues fue aprobada por unanimidad. Sería el peor error político que ellos lo piensen de otra manera. Y lógicamente estamos a la espera, estamos pendientes los militares, estamos pendientes tanto activos, pasivos, hay también reservistas, conscriptos, fuerzas de resistencia y no nos olvidemos que tuvimos en primera línea a los reporteros de guerra que fueron nuestra compañía también y fueron parte de todo eso. Entonces no podemos echar a la basura, y discúlpeme el término, algo que fue tan estudiado,
tan tratado en todas las mesas técnicas, en todos los niveles, hoy por hoy hemos esperado, como dice el derecho, 1 año. Pero ya es hora que ese reconocimiento se plasme y se publique ya en el registro oficial para poder ya establecer la ley ya en derecho. Y además creo que también sería ese reconocimiento, alcanzaría también a las nuevas generaciones de militares que hoy están luchando una nueva guerra, que es la que tenemos contra el crimen organizado. Sería también un anhelo simbólico de decir, bueno, así lucho yo como lucharon por mí y por mi tierra los soldados que estaban justamente antes que nosotros, ¿no? Hoy es un buen momento, creo, simbólico para decirle a los soldados que estamos con ustedes y agradecerles de esa forma también. Por supuesto que sí, y ellos saben que estamos pendientes de ellos. Por eso se convirtió el dicho, el lema en Fuerzas Armadas, la generación de la victoria, porque esta generación de la victoria no solamente es el estamento militar, es toda una población, todo un pueblo. Hoy en ese tiempo, cuando se inició el conflicto, eran niños. Hoy ya están inclusive con cargos de asambleístas y en el poder político, donde ellos pasaron por todo ese tiempo, y es un incentivo más moral para todos, porque definitivamente sí hay una diferencia en lo que es el veterano de guerra. Estamos atravesando ahora una guerra interna. Lamentablemente queremos hacer esas modificatorias a través de los alcances internacionales ya, pero como veteranos, para que ellos también sean considerados, porque las leyes internacionales o convenios es solamente para conflictos internacionales. Para una guerra interna no está establecida. Pero simbólicamente me parece que sería un espaldarazo también, por ¿no? Un orgullo. supuesto que sí, ese estímulo para nuestros compañeros que están empleando en la defensa de un pueblo. El militar siempre listo, los que vestimos ya un traje de civil, los que están uniformados, siempre cuenten con nosotros, vamos a estar con ustedes. Me encantó hablar con usted, muchísimas gracias. Gracias, Gisela, por la invitación. Un saludo nuevamente a todos ustedes, veteranos de guerra. Ahí estamos, soldados un día, soldados toda la vida. Muchísimas gracias. Nos acompañó Germán Páez Medina, presidente de la Dirección Nacional de Veteranos de Guerra del Ecuador. Regresamos en instantes.